Buenas tardes, compañeros, asesor. Soy José Guadalupe Romero Aguilera, con número de matrícula 222-774 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando el módulo de protección de derechos humanos en el ámbito internacional de la licenciatura en Derecho. Me encuentro el 14 de noviembre de 2023 grabando este video para el reto número 5 llamado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es el licenciado José Luis Gaona Esparza. Para este reto se nos pide analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano. A continuación mencionaré los hechos del caso y se refiere a un ciudadano de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero, involucrado en la vida política y social de su pueblo, llamado Rosendo Radilla Pacheco, y que el 25 de agosto de 1974, encontrándose acompañado de su hijo, fue detenido por efectivos del ejército mexicano. Posterior a la detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. Después de esto, no se supo más de su paradero. El proceso inició el 15 de noviembre de 2001 ante la Comisión Mexicana y Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos. El 12 de octubre de 2005, la Comisión aprobó en informe de admisibilidad con número de expediente 65/05. Posterior al 27 de julio del 2007, la Comisión aprobó el informe de fondo número 60/07. El 13 de marzo del 2008, la Comisión somete el caso ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos con la presentación de la demanda, donde solicitó la responsabilidad del Estado mexicano por no haber cumplido plenamente con sus recomendaciones, así como violaciones a la Convención y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte rechazó las excepciones preliminares interpuestas por la Comisión, ya que la Corte alegaba que no tenía competencia para conocer el caso, porque México señalaba que firmó el instrumento de adhesión a la Convención el 2 de marzo de 1981 y el asunto que se le demandaba sucedió el 25 de agosto de 1974. Por tal motivo no existía la obligación de la Corte de asumir dicho asunto, debido a que la Corte determinó que la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco tenía carácter continuo y permanente, es decir, que la conducta del Estado pudiera implicar responsabilidad internacional y que permaneciera vigente después de la entrada en vigor del Tratado para México. Se determinó la responsabilidad al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, además de que debía continuar con la búsqueda de Rosendo Radilla Pacheco o en su caso de sus restos. También se le ordenó al Estado mexicano la reparación del daño a sus familiares y brindar atención psicológica por medio de instituciones públicas de salud especializadas y realizar reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, el artículo 215-A del Código Penal Federal, que estos sean compatibles a la Convención. Por último, el Estado debía reconocer públicamente la responsabilidad respecto de los hechos en el caso Radilla Pacheco. Conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Del caso Radilla Pacheco, debido a que fue la primera sentencia por violación a derechos humanos en contra del Estado mexicano, resultó un parteaguas para la garantía de protección de las personas en cuanto a sus derechos humanos se refiere. De igual forma, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico para implementar medidas significantes en el tema. Por ejemplo, en 2011 se aprobó la reforma constitucional en cuanto a criterios de interpretación de derechos humanos al ser integrados a la Constitución. Se tipificó también el delito de desaparición forzada de manera adecuada, de esta manera otorgando seguridad jurídica en materia de derechos humanos a las personas, así como la adecuada protección de estos cuando las autoridades no actúan conforme a Estado de Derecho, además de ser utilizado como argumento jurídico para exigir al Estado la debida justicia en casos similares. La información se obtuvo de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedida el 23 de noviembre de 2009 en el caso Radilla Pacheco en contra de los Estados Unidos mexicanos y de la ficha técnica Radilla Pacheco en contra de México publicada en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.